30 de abril del 2024, siendo las 4:30 de la madrugada, entramos a el capítulo 10. Ya vimos la mitad, desde el versículo 1 hasta el versículo 17 en la clase pasada, y hoy estamos mirando desde el versículo 14 hasta el versículo 36. Cabe notar, cabe notar que han pasado ya varios reyes, han pasado ya varios años. Cuando leemos la historia de Israel, debemos recordarnos que se formó desde Abraham, su hijo Isaac, luego el hijo de Isaac, Jacob. A Jacob se le cambia el nombre por Israel, y sus 12 hijos, más 2 hijos que él adoptó de José cuando lo encontró en Egipto y se volvieron a ver. 14 en total son los hijos de Jacob. ¿Listo? Mi hermana Lisel Gutiérrez, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra su merced? Hola, buenos días a todos. Amén. Gracias al Señor, amanecimos bien. ¿Cuántos son los hijos de Jacob, mi hermana Lisel Gutiérrez? Pues varones 12. Bueno, pero no se te olvide que él, cuando José, que lo dan por muerto, pero realmente lo vendieron sus hermanos a Egipto, y cuando Jacob lo vuelve a encontrar, ¿qué hizo Jacob con los 2 hijos de José? Efraín y Manasés se llaman los 2 hijos de José. Recuerden que los adoptó. Entonces los hijos de Jacob, Exacto. ¿sí?, son 12 naturales, no se nos olvide eso. Los hijos de Jacob son 12 naturales, más 2 adoptados, 14. Y cuando usted mira el mapa, importante recuérdenlo, para que cuando usted vea el mapa y vea la distribución de las 12 tribus de Israel, usted se va a dar cuenta que la tribu de Leví, que es la que lleva el sacerdocio, no tiene tierra. Y la tribu de José tampoco. ¿Por qué? Porque los 2 hijos de José adoptados por Jacob sí tienen tierra, Efraín y Manasés, y sustituyen a Leví y sustituyen a José. Eso es importante recordarlo. También venimos desde que, bueno, primero cómo se conformó, ¿no? Recordémoslo. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Después recordemos que Israel es llevado de Egipto por Moisés hasta la tierra prometida. Y ahí se nos va la historia de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Génesis es de cómo se forma. Y Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio es cómo llegan a la tierra prometida. En Josué, él es el encargado de repartir los lugares, y en Jueces comienza ya el decaimiento de la nación. Cuando llegamos a 1 de Samuel, 2 de Samuel, Reyes, que estamos ya en 2 de Reyes, comienzan los diferentes mandatos de gobierno de ciertas personas. No se nos puede olvidar, 3 de ellos gobernaron la Israel unida, que son Saúl, David y Salomón. Cuando Salomón muere en 1 de Reyes capítulo 11, o sea, nótese cómo pasamos rápido de la formación de Israel en Génesis a la llegada a la tierra prometida en Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y a los gobiernos unidos de 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes. Nótese cómo rápido se nos fue la historia, ¿verdad? Y ahí tenemos otra diapositiva muy importante que está en donde aquí, déjenme buscarlo, aquí, que es la diapositiva que nos muestra los 3 primeros reyes, que aquí en Israel estos 3 reyes están gobernando los 2 lugares,
porque cuando Salomón muere se divide el reino de Israel en dos, 10 tribus en el norte, 2 en el sur. Y ahí tenemos la división, aquí está la división, ¿ok? Las 10 tribus del norte se llaman Israel, su capital Samaria, y la tribu del sur, las dos del sur, toman el nombre de Jerusalén y su capital, su nombre Judá y su capital Jerusalén. Y ahí comienzan diferentes profetas y diferentes reyes. Nótese que del lado de Judá tenemos a tenemos a Roboam, Abián, Asa, Josafat, Jorán, Ocosías. Ya estamos hablando de la muerte de Ocosías en el capítulo 9 de Primero de Reyes. Y tenemos también a Jeroboam en el Israel, Nadab, Baasa, Ela, Simri, Timni, Onri, Acab, Ocosías, otro Joram, que no son los mismos de aquí, ¿sí? Y estamos hablando de Jehú, que Jehú es el encargado de exterminar, de matar a todos los descendientes de Acab. Mata a los reyes de Judá y además de, no extermina la casa de Judá, pero sí mata al rey de Judá. Y este Jehú importantísimo, aquí en el capítulo 10 de Segundo de Reyes, va a exterminar el culto a Baal. ¿Ok? Entonces vamos a leerlo. ¿Quién ya está listo para leer la palabra en el nombre del Señor? Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 18. ¿Alguno, por favor, puede ayudarnos? Invitándolos a prender la cámara. Ya salieron de la cama, ¿verdad? Ya están vestidos, arreglados, ¿cierto que sí? ¿O no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Están ya juiciositos? Amén, amén. Amén. ¿Pueden leer? ¿Quién puede leer? Es tan amable. Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 18 en adelante. ¿Vas a leer tú, Lisette? Dice, ¿Sí? sí, Bueno, señor. permítame un momentico Sí. darles la bienvenida a todos a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Muy buenas madrugadas. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 18. Mi hermana Lisette, por favor. Dice, Jehú extermina el culto de Baal. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme, pues, luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia, para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal, y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él les sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová
sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Hasta ahí un momentico. A- Hasta ahí un momentico. Vamos a hacer algo aquí muy interesante. Vamos a recordar que este Baal, un dios de la tierra de Canaán, un dios fenicio, es muy antiguo. Es uno de los primeros que se logra mencionar apenas el pueblo de Israel entra a la tierra prometida en Josué, en el libro de Josué. Cada vez que lean el libro de Josué, es el libro donde entran a la tierra prometida y Josué les reparte la tierra según el orden establecido. Ustedes pueden ir un momentico a Josué y en el capítulo 24 de Josué van a encontrar que existe ese problema. Ya han pasado aproximadamente 200, 300 años, ¿sí? Y en Segundo de Reyes, 200, 300 años después de Josué, siguen con el mismo problema. En Josué capítulo 24, vamos a mirar un momentico. Josué capítulo 24, ¿sí? Versículo 19, Josué dijo al pueblo: no podré servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones, vuestros pecados. 20, si dejareis de servir a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho, si dejareis de servir a Jehová y sirviereis a dioses ajenos. Entonces nótese que el pueblo de Israel ya viene desde antes con otros dioses. Déjenme buscar aquí la palabra Baal. Déjenme buscar un momentico, por favor. Voy a buscar en la concordancia rápidamente. Concordancia. Baal. Recuerden usar los diferentes, ¿cómo se dice? Herramientas que Dios nos ha permitido aprender. Por ejemplo, en Josué 24, 24, 24. Josué. No, en el 24 no aparece, pero aparece como culto. Por ejemplo, notemos algo, váyanse un momento a Génesis capítulo 36, versículo 38. Génesis 36, 38. ¿Sí? Génesis 36, 38. Vamos a buscarlo rápidamente. Génesis 36, versículo 38. Los descendientes de Esaú. Y el versículo 38 habla, junto al Éufrates, habla de un descendiente llamado Saúl. No es el mismo rey Saúl de Israel, ¿no? Y en lugar suyo reinó Baal Anán. Ahí es la primera vez que aparece un nombre relacionado con Baal. Eso es, ese Baal Anán, hijo de Achbor, significa que a ese personaje lo consagraron a Baal. Y ya vemos desde Génesis personas que tienen el nombre de ese Dios porque fueron consagrados.
¿Qué significa la palabra Baal? Oído, significa Señor. Es la misma palabra, no, perdón, no es la misma. Es un símil que se le colocó a ese Dios para contrarrestar al Señor, a Adonai, que significa Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando usted dice Adonai, se está refiriendo al verdadero Dios. Cuando usted dice Baal, se está refiriendo a un dios fenicio que quiere sustituir al verdadero. ¿Me hice entender? Buenos días, ¿sí están por ahí o no? Sí, señor. ¿Me hice Sí, entender? Señor. O sea, Presente. en la misma tierra, la gente comenzó a cambiarle el nombre a Dios y le colocaron Baal. Por eso es el más antiguo de todos los dioses en la Biblia y es el que más pelea tiene el verdadero Dios con él. Este Baal, présteme atención, que qué significa Señor, ¿sí? Que hoy alguna persona incauta me dirá, ah bueno, Señor con S mayúscula y Señor con S minúscula. No, eso va más allá de una simple letra entre mayúscula y minúscula. Lo que pasa es que ellos decían que ese Baal era el dueño de la tierra, mientras que Israel sabía que el que hizo la tierra, los cielos, fue el verdadero Dios. Adonai se le llama cuando se le dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Señor de Señores significa que es Señor por encima de Baal. Ese dios fenicio muy antiguo, que ustedes lo van a ver como culto, déjenme buscar dónde estoy, que me perdí aquí, acá, como culto, ustedes van a encontrar, por ejemplo, en Génesis 36-39, que muere este Baal Adán, hijo de Acbor, y reina Adán en lugar suyo. Después en Éxodo, capítulo 14, versículo 2, ustedes se van a dar cuenta que hay que el mar hacia Baal Zephón, cuando ellos cruzan el campamento, ¿sí? Cruzan el mar Rojo, se encuentran con un lugar llamado Baal Zephón. Después hay otro lugar en Números 22:41 llamado Bamot Baal. Y en Números 25:3 un lugar llamado Baal Peor. Después vamos a encontrar en Números 32-38 un lugar llamado Baal Meón. Baal Meón. En Números 36:7 va a encontrar un lugar llamado Baal Zephón. En Deuteronomio, ahí en Deuteronomio ya comienza otra vez a recordar la historia. Y en Josué, capítulo 11, versículo 17, van a encontrar Baal-Gad, la llanura del Líbano. En Josué, capítulo 12:7, Baal-Gad. En Josué 13:5, el mismo. En Josué 13:17, Bamot Baal. En Josué 15:9, Baala. Nótese esos lugares, pero, pero, el culto como tal, ¿dónde está? Aquí, en Josué, capítulo 2, versículo 11 y 13. Vamos a buscar. Jueces, capítulo 2, versículo 11 y 13. ¿Quién lee, por favor, desde el versículo 10? Importantísimo. ¿En Josué o Jueces? Jueces. Jueces, versículo 2, del 10 al 12, comienza la adoración a Baal, como tal. ¿Qué capítulo, hermano? Jueces, capítulo 2, versículo 10 al 12. Alguien que lo lea, por favor, si es tan amable. Y 13 también. Es la primera vez que aparece el culto a Baal. Ya Israel adorando a Baal. ¿Estamos claros? Moisés murió, ya murió Josué. ¿Y qué dice? ¿Quién lo encontró, por favor? ¿Pueden prender las cámaras si son tan amables? Léelo. Dale. Pues todo desde el versículo 10.
Hasta el 13. Y sí, toda señor. aquella generación, Dale. perdón, Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ok, mucha atención porque hoy quiero que aprendamos la historia de esa falsa deidad, para que se la aprendan de memoria, ¿sí? Y comprendamos por qué dice el texto, adoraron a otros Baales, como en plural, si se dieron cuenta, Baales en plural. Entonces no es un solo Baal, sí, es un solo Baal, solo que al igual que en la religión tradicional, ustedes van a encontrar al Señor caído de Monserrate, que en la Biblia nos dice que Jesús se cayó. No sé si ustedes sabían eso. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús se cayó. Sí dice que Jesús estaba cansado y José de Arimatea, creo que fue, el que tomó el lugar de Jesús y le ayudó a llevar la cruz. Pero en ninguna parte dice eso. Está el milagroso de Buda. Está el... ¿quién más? Bueno, en fin. Y pareciese que fuese el mismo Jesús, ¿verdad o no? ¿Cierto? El Señor de los milagros, por ejemplo. Parece que fuese el mismo Jesús. Entonces, son diferentes Jesuses, no sé si se pueda conjugar así la palabra, que aparecieron no solo en Colombia, allá en Venezuela también hay lugares donde dice que apareció Jesús o está Jesús o representaciones de Jesús. Entonces, es el mismo Jesús, pero nosotros sabemos que es falso. ¿Verdad o no? Que no es el verdadero. Los mormones dicen que estuvo en América. ¿Estamos claros? Dígame, Ramoncho. No, amén, amén, que sí. ¿Sí? Lo mismo pasa aquí. Es un solo Baal, pero hay diferentes lugares. ¿Sí? Y este Baal, mis amados hermanos, vamos a mirar algo acá. Los quiero invitar para que de vez en cuando ustedes visiten, el micrófono, Ramoncho, quítalo por favor. Ustedes visiten aquí Revista Prevenir Doctrinal Barranquilla. Bueno, debería haber dicho Carnaval de Barranquilla. Y este es el blog de nuestra escuela. Y aquí en este texto que escribí en el 22 de mayo del 2016 acerca del Carnaval de Barranquilla, aparece el dios Baal, de donde viene la palabra carnaval, carne a Baal, una celebración muy antigua dedicada a sacrificios en honor a Baal. Entonces Baal, deidad, semítico cananeo. ¿Esto qué quiere decir? Que este ídolo lo conoce Israel estando en la tierra prometida. Israel, cuando estaba esclavizado en, ¿cómo se llama?, en Egipto, no conoció a Baal. ¿Estamos claros? Ellos conocieron, por ejemplo, hay uno que se llama la vaca, déjenme buscarlo, Pepis, no, tiene nombre de P, dios egipcio vaca, se llama, no, Hathor no es otro, dios egipcio toro, a ver, Apis, este dios Apis, ¿sí? Ese dios toro, nótese que es un toro, al igual que Baal en Canaán es un toro. Entonces usted se da cuenta que son los mismos dioses, solo que cambian ¿qué? El nombre.
Y ese Apis es el mismo Dios que Israel le hace un becerro de oro. ¿Se acuerdan del becerro de oro cuando Israel iba caminando por el desierto? Que Moisés en el monte del Sinaí había estado 40 días y cuando él baja se encuentra con que tienen un dios becerro. Entonces ese dios Apis es el de Egipto, pero es el mismo dios de Canaán, solo que le cambian el nombre. Ya ellos venían con esa influencia desde Egipto. Dígame, Lisset Gutiérrez. Sí, eso le iba a preguntar, que entonces ellos desde allá desde Egipto adoraban a ese Dios. Sí, señora, pero el problema inicia, oído, el problema de la idolatría inicia nada más y nada menos con la mamá de las 12 tribus de Israel. En Génesis capítulo 30 y algo, 30 digámoslo, 31, versículo 17, Jacob huye de Labán, ¿sí? Y dice que Raquel, a ver, busquémoslo, a ver, entonces se levantó Jacob, puso camino, pero Labán había ido a trasquilar las ovejas. Y versículo 19, Génesis 31, 19, tengan esa referencia. Raquel, como Labán, su papá, se había ido a trasquilar ovejas, Jacob aprovecha y se va, y Raquel hurta los ídolos de su papá y se los lleva. Raquel, junto con Lea, junto con otras 2 concubinas, son las mamás de los 12 hijos de Israel. Raquel es la mamá de José y la mamá de Benjamín. Si no estoy mal, alguien que me corrija, por favor. ¿Sí? Así es. Sí, la mamá de José y la mamá de Benjamín. Entonces, esta mujer es la que introduce la idolatría a sus hijos o a sus hijastros, que van creciendo de niños y van viendo ídolos. Pero en esa época no existía ley. Todavía no estaba prohibida la idolatría. La idolatría es prohibida en el monte del Sinaí y Dios le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, no harás escultura ni efigie, no harás imagen ni de hombre, ni de mujer, ni de estrella, ni de sol, nada, menos de animales. Ya es prohibido en Éxodo, en Génesis no era prohibido. Ella lo introduce, pero Israel conoce la idolatría por primera vez con Raquel. Pero cuando llegan a Egipto se encuentran con diferentes dioses egipcios, ¿sí? A ver, déjenme que aquí les tengo una imagen. Por ejemplo, a ver, Illuminatis, no, Nuevo Orden Mundial, eso lo tengo en el Nuevo Orden Mundial. ¿Dónde está Nuevo Orden Mundial? Aquí. Y aquí está la imagen, que son los diferentes dioses, ¿sí? Mírenlos aquí, acá, diferentes dioses, y tenemos los dioses egipcios en este lado, mírenlos aquí. Tenemos a Isis, a Tot, Horus, Amón, Ra, Bastet, Set, Osiris, Anubis. Bueno, y aquí falta Apis, el toro, ¿sí? Miren la diosa pantera, Bastet, que aparece en la película La Pantera Negra, Basti. Bueno, en fin. Y aquí hay otras deidades de los griegos, de los romanos: Júpiter, Neptuno, Minerva, Juno, ¿sí? Bueno, ¿qué quiero hacer notar o cuál es mi interés? Mi interés es que ustedes comprendan que una mujer es la que introdujo
esa idolatría, le fue enseñando poquito a poquito. El pueblo crece, 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 se vuelven millones. Dios los saca, pero ellos ya hicieron una estatua. E hicieron una estatua, el becerro de oro, se lo hicieron en honor a Apis, el dios egipcio, pero ese mismo Dios va a cambiar de nombre cuando llegan a la tierra de Canaán. Y ese nombre se llama Baal, el dios toro. Ahora, presten mi atención. ¿Qué significa la palabra Baal? ¿Quién me lo dice? Señor. Señor, ¿cierto? Voy a hacer un paréntesis. Váyanse a Oseas capítulo 2. Oseas. Y ustedes van a darse cuenta, y es sorprendente, a mí me sorprendió. Oseas capítulo 2. Versículo 16. ¿Quién lo lee, por favor? Oseas 2:16. Amén. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baal. Nótese que estamos hablando del profeta Oseas en el año 755 antes de Cristo. Y ellos venían adorando a Baal como Baal desde el año 1200 antes de Cristo. Había pasado casi 500 años. 500 años y ellos seguían adorando a Baal. En este caso, una derivación Baalí, como por ejemplo el Señor caído de Monserrate, que es Jesús, pero que se cayó y está en Monserrate. O sea, no es el verdadero Jesús. Y Dios le dice, nunca más me llamen Baalí. Llámenme Ishi, que la palabra Ishi significa marido, dueño, el dueño. ¿Qué sucede acá? Que el pueblo de Israel siempre fue tendiente a la idolatría. Entonces, tengamos ese paréntesis ahí en Oseas. Devolvámonos 500 años atrás al capítulo, a Jueces, capítulo 2, donde dice el versículo 10 que murió esa generación. Ya te doy la palabra, Ramón. Esa generación, ¿cuál generación? Murió la generación que caminó 40 años en el desierto, que tomó la tierra prometida durante 40 años, ¿sí? Murió la generación que conoció a Moisés, que conoció a José, murieron. Y la generación siguiente es la generación que no conoce a Jehová ni lo que hizo. Entonces aprenden a quién, a adorar a los dioses de esas tierras. Por eso el capítulo 2 de Jueces, versículo 10, nos dice que se levanta una generación que no conoce a Jehová, y el 11 nos dice que se fueron a servir a los Baales. Es el mismo Dios Baal, el mismo Dios Torito, pero en diferentes regiones. Y dice el versículo 13, que dejaron de adorar a Jehová y adoran a Baal y a Astarot. Entonces vamos a aprender esto. Mucha atención. Astarot o Astoret o Astartet es la misma diosa, es una mujer y es la mamá de Baal. ¿Estamos claros? Anoten eso. Baal, el dios toro. Astoret, la mamá. ¿Y cómo se llama el papá? Él. Así se llama. Él. ¿Ok? Así se le conoce en la religión cananea. Él. Sucede que él que es un dios, se llegó a Astoret y le nació un torito, que es Baal. Y él, oído, él, ¿sí? Es... ¿Cuántos recuerdan el gran yo soy? ¿Se acuerdan? Cuando Dios le habla con Moisés. ¿Están ahí o no? Es que no veo ninguno. ¿Podría prender la cámara? Déjenme un momentico, voy a quitar la cámara porque voy a colocar
electricidad al computador. Regálenme 10 segundos. Ok. Listo. Mucha atención. ¿Se acuerdan ustedes que en Éxodo, capítulo 14, Moisés le pregunta, ¿y cuál es su nombre? Y él le dice, YHWH. Ese YHWH no tiene pronunciación. Ese YHWH significa el gran yo soy, pero no se puede pronunciar. Entonces, cuando usted antiguamente se refería a Dios, tampoco la palabra Dios existía, usted decía Él. ¿Cómo así? YHWH Shaddai. ¿Qué significa? El Todopoderoso. El Todopoderoso. ¿Sí? YHWH Jirek. Él proveerá. Entonces esa palabra Él la cambiaron de YHWH y la pusieron el Dios semítico de Canaán, Él. Nótese que siempre quiere tener un nombre parecido al verdadero Dios. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Siempre quiere parecerse, pero no es el mismo. Entonces, en Canaán, el Dios Él se llegó a Astoret y tuvieron un torito. Si ustedes van más allá, déjenme mostrar un mapa aquí. Miren aquí el mapa. Quitemos esto. No, esto no debí quitarlo. Ya lo volvemos a colocar. A ver, un momentico. Revista Prevenir Doctrinar, Carnaval de Barranquilla. Eso. Tengamos eso aquí. Eso. Este lo vamos a tener aquí. Ya vamos a leer. ¿Qué les iba a decir yo? Ah, el mapa. Miren este mapa. Miren este mapa. A ver. Miren. Vamos a aprender algo de ¿cómo se llama? De mitología. En Egipto, ¿cómo se llamaba el dios toro? Apis. Apis. Muy bien. En Canaán, mire, aquí, entre el mar de Galilea, el río Jordán y el mar muerto, que hoy se llama Israel, ¿cómo se llamaba el dios toro? Baal. Baal. Ramoncho, pasa. ¿Ah? ¿Está anotando o no están anotando? ¿Sí? Y ahora nos vamos a ir a Irak. Antes, ¿cómo se llamaba Irak? ¿Quién me lo dice? A ver, para los que están en las noches estudiando historia y geografía. ¿Cuál era el nombre original de Irak? ¿Ah? ¿Cuál? No, Elam es el de Irán. Los elamitas quedaban en Irán, en el imperio medo-persa. Miren el mapa, miren este mapa. Este mapa es el que nos lo dice. Aquí, imperio medo-persa, el de los iraníes. Elam queda del lado del Tigris al oriente y el sur. Y yo estoy hablando del río Éufrates, donde queda Irak. ¿Cómo se llamaba este pueblo? Irak. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Siria. Babilonia. Siria es al norte de Israel, todavía sigue siendo un país, no lo confundan con el imperio asirio. Irak, el nombre original es Babilonia. Y en Irak, en Babilonia, también está la historia de un dios llamado Nimrod. ¿Se acuerdan del renglón de Génesis 10? Que se llegó a Semiramis en forma de caballo. Y Semiramis y Nimrod tuvieron un hijo llamado Tamuz, que también es un dios toro. Entonces usted va a encontrar el mismo dios toro
En diferentes mitologías, en Egipto se llama ¿cómo? Baal. No. En Egipto, No miento, Tepi. Apis. Api. Ojo, Apis. espérate que acabaste de decir Pepis. Apepis es el faraón que recibe a José y lo pone como el gobernador. Se llama Apepis II. No lo vayan a confundir con Apis. Apis es el dios toro. En Egipto. En Canaán, ¿cómo se llama el dios toro? Baal. Y en Irak, en Babilonia, ¿cómo se llama el dios toro? Tamuz. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Versículo 14. ¿Qué dice? Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Váyanlo buscando, por favor. Sí, Ezequiel 8:14. Ajá. Ah, ya lo conseguí. No, Hola, ¿quién no? hermana Narnia. Dale. Ezequiel 8:14 dice así: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. ¿Sigo? Sí, señora. No, hasta ahí, hasta ahí. Pero es que encontré otra información. ¿Sí? Oído. Aquí encontramos un Tamuz en Irak. En Egipto, lo que tienen anotado allá en Egipto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En Egipto se Apis. llama Apis. Bueno, Apis. el papá de Apis se llama Osiris y la mamá se llama Isis. Anoten ese dato. Ustedes van a encontrar al mismo toro, una deidad, hijo de unos, con diferente nombre. O sea, es el mismo diablo, pero con diferentes cachos. ¿Me hice entender? ¿Sí? Nótese que es el mismo ídolo. Israel siempre tuvo, mire, Ezequiel es el año casi 500 antes de Cristo. Y veníamos desde Jueces, que es aproximadamente 1200 años antes de Jesús. Entonces imagínense, estamos teniendo 500, 700 años de historia con el mismo Dios. Perdón, con el mismo falso Dios. Siempre cayendo en el mismo error. ¿Cuántos de nosotros seguimos teniendo problemas con los mismos dioses de hace 40 años? Por ejemplo, la diosa Astoret. ¿Quieres Astoret? A ver. La mamá de Baal. La mamá de Baal, esposa de Él. Esa diosa Astoret, ¿sí? Es la misma diosa que en diferentes lugares, como Artemisa, la diosa de muchos senos, o como Diana de Éfeso, la cuidadora, es la misma diosa. Esa es otra que podrían ustedes investigar y se darán cuenta que en Grecia le llamaban Hela, por ejemplo, la suprema diosa. Y en el catolicismo le llaman María y el divino niño, cuando precisamente la Biblia nos enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué? ¿Alguien sabe el texto? Hombre.
no divino niño. Hombre. Ah, pero es el mismo. No. Mire el problema, que es el mismo toro, pero con diferentes cachos. Es un Dios falso. Entonces ahí tenemos ese dato con ese Baal. Cuando usted hable de Baal, recuerde que es el mismo Dios en otras partes, solo que aquí estamos hablando de la tierra de Canaán. Notemos aquí lo siguiente, vamos a leer aquí. Una divinidad de varios pueblos situados en el Asia Menor y su influencia fenicios asociados a Melcar, caldeos, cartagineses, babilónicos, sidonios y filisteos. Su significado se aproxima al de amo o señor. Baal era el hijo del dios El en la mitología cananea. Se denominaba así él a la deidad principal. Se le conocía como padre de todos los dioses, Él, el Dios supremo, el creador, el bondadoso. Por lo general, Él se representa como un toro con alas o sin alas, y a su vez su hijo era representado como un joven guerrero, pero también como un toro joven o becerro. En el carnaval es una celebración pública que tiene lugar inmediatamente antes de la Cuaresma católica, con fecha variable desde finales de enero hasta el principio de marzo según el año, y que combina algunos elementos como disfraces, desfiles, fiestas de calle. ¿Ok? El origen de su celebración proviene de las fiestas paganas como honor, eso es carnaval, a Baco, el dios del vino, los bacanales, los saturnales, los lupercales romanas, a los que se realizaban en honor del toro Apis en Egipto. Según algunos historiadores, los orígenes de esa festividad se remontan a la antigua Sumeria y Egipto hace más de 5000 años, con celebraciones muy parecidas de la época del Imperio Romano. Esta costumbre se expandió por Europa y fue llevado a América por los navegantes españoles. El carnaval está asociado principalmente con el catolicismo y en menor medida con los católicos ortodoxos orientales. ¿Ok? ¿Qué es un carnaval? Oído. El carnaval es la unión de las fiestas paganas y el catolicismo. Cuando el catolicismo llegaba a una población, entonces decían, por ejemplo, no es que aquí adoramos a Baal, el dios niño, el dios toro pequeño, ¿sí? De su papá el toro grande él. Entonces ellos decían, no, vamos a cambiar eso. Ustedes ahora van a adorar al Padre Celestial y a su Hijo el Divino Niño. ¿Se dan cuenta? Y Semiramis o Isis o Astoret, que son las diferentes diosas madres, Diana de Éfeso, Artemisa, ¿sí? No, le van a cambiar ese nombre. Ahora ustedes le van a llamar, ¿cómo? María. ¿Sí me hago entender? Les cambiaron el nombre y perdónenme lo que voy a hacer aquí, entre comillas, los disque cristianizaron, pero son falsos dioses. Y sería muy bueno aprender mitología, ¿ok? Bueno, volvamos otra vez entonces a el libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 10. Jehú extermina el culto de Baal, pero en su época, porque eso siguió. Mire, por ejemplo, el profeta Oseas dice, ya no me llamen más Baalí, ahora llámenme Ishi. Y el profeta Ezequiel por allá también vio a un Baal, pero ya no le llaman Baal, sino Tamuz, porque el profeta Ezequiel se encuentra en esa tierra. Él está viviendo en esa tierra porque él fue llevado cautivo, él nació, en la cautividad de Babilonia. ¿Ok? Bueno. Estamos en el capítulo 10, versículo 18. ¿Qué hizo Jehú? Jehú proclamó un edicto. Ya Jehú mató al rey de Judá, ya Jehú mató al rey de Israel,
Ya Jehú mató a la mamá del rey de Israel, que se llama Jezabel, se llamaba Jezabel, ya la mató. Jezabel, en el capítulo 16 de Primero de Reyes, vámonos para allá por favor. Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 33. ¿Qué dice? Primero de Reyes, capítulo 16, del 29 al 33. Dice así: reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Aquí aparece otro nombre de otra diosa, la misma Astoret, Astartet o Acera. Pero nótese que nos está hablando el texto de Jeroboam. ¿Alguno de ustedes recuerda qué fue lo que pasó con Jeroboam, el primer rey de las 10 tribus divididas del norte? ¿Quién recuerda el pecado de Jeroboam? Eso está en Primero de Reyes, capítulo 12. 13. Que él edificó un templo en otra ciudad, no recuerdo el nombre ahora, que cuando hubo la división, el templo quedó, fue en Jerusalén, ¿no fue? Bueno, cuando Salomón muere, se dividen las 10 tribus del norte y las 2 del sur. Jeroboam, para que el pueblo no bajase, las 10 tribus del norte, no bajasen hasta Jerusalén a adorar en Judá a Dios, para que no se devolviese el corazón del pueblo y se acabase su reinado, Jeroboam coloca 2 toros, 2 becerros. Váyanse para Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 25. ¿Sí? 2 toros. Alguien que me ayude a leerlo. Primero de Reyes 12, 25 en adelante. ¿Qué dice? Dice, Dale, dice, ya lo tienes. dice, el pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hasta ahí. Entonces, miren, estamos hablando de la nación dividida, ¿no? ¿Sí? Y puso uno en Betel y el otro lo puso ¿en dónde? En Dan. En Dan. Bueno, Dan es hacia acá. Vamos a mirar el mapa de las 12 tribus. Miren a Dan, ¿sí?
y miren a Betel en Efraín, en el monte de Efraín. Aquí puso dos. O sea, el pueblo venía desde el norte hacia el sur, ¿sí? Desde el norte hacia el sur a adorar en Jerusalén. Pero él le pone dioses en su paso. Entonces, ¿qué está haciendo Jeroboam? Jeroboam lo que está haciendo es que adoren al mismo Dios de Egipto, al mismo Dios que el pueblo hizo en el monte del Sinaí. ¿Ustedes recuerdan lo que Moisés hizo cuando bajó y vio ese becerro de oro? Que mandó a matar a todo el que estaba pachangueando, y la tribu de Leví se consagró como sacerdote. Bueno, estamos hablando de Moisés, año 1500 antes de Jesucristo. Ya ellos adoraban un dios toro que no le llamaban Baal todavía porque no habían llegado a la tierra de los cananeos, le llamaban Apis. Ahora estamos viendo a un Jeroboam que está en el año, ya les voy a decir el año exacto, diapositivas, déjenme buscarle el año exacto. Jeroboam es en el año 931 antes de Cristo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la historia de ese Baal? De ese toro que hasta el día de hoy se celebran los carnavales de Barranquilla. Hasta el día de hoy. No, no es el mismo Dios. No. Vea la pantalla. Logotipo Carnaval de Barranquilla. Para los que no saben, el logotipo del Carnaval de Barranquilla siempre es un toro. Mira, es un toro. ¿Y ese toro cómo se llama? Baal, hijo de, ¿sí? Es más, si no estoy mal, hay una cosa que es como un torito en el carnaval, ¿no? El torito en el Carnaval de Barranquilla. Y le prenden fuego, o algo así, creo que es, no me acuerdo bien. Y estamos hablando de un dios semítico de hace 5000 años atrás. Y hoy en Colombia lo siguen adorando. Y le hacen carnaval. Y se preguntan cristianos por qué no celebramos el carnaval. Mire, hay iglesias cristianas que celebran el carnaval. Yo he visto, yo con estos propios ojos que se dan de comer, como dicen los antiguos. Recuerdo en Barranquilla, hace como 10, 15 años, estaba en una congregación y me sorprendió que cuando se fue a predicar, los músicos terminaron y le dijeron al pastor, nos tenemos que ir. Y el pastor le había dicho, listo, váyanse. Y quedó uno predicando solo, sin músicos. Al finalizar, le pregunté, ¿y qué pasó con los músicos? No, es que ellos están contratados en el Carnaval de Barranquilla. ¿Qué? Sí, ellos tienen que ir a trabajar, tienen que ganarse la comida, el sustento. Y me sorprendió que muchos músicos oídos de iglesias en Barranquilla no son cristianos, son contratados. Hace unos días, unos meses, Dante Gebel escribió que estaban buscando músicos para contratar y no importaba si eran cristianos, necesitaba que fueran profesionales. Luz Dari levantó la mano. No, pues sí, todavía peor, ¿no? Yo pensé que eran cristianos y que se iban a buscar por allá algo de dinero. Pero entonces, no, la iglesia sí, de verdad, contratando músicos mundanos para traerlos. Oh, no, Dios. Sí, señor. No. Porque hoy utilizan la música como para llamar. Porque hoy en las iglesias no hay un culto a Jesucristo, lo que hay es un show. Eso es realmente un show. Pero es que así fuesen cristianos, el verdadero cristiano nunca le va a ir a tocar en el Carnaval de Barranquilla, jamás. Me hago comprender. Entonces nótense ustedes que estamos hablando de un culto que viene el problema desde Egipto con el mismo Dios con diferente nombre, Apis, que es el mismo Dios en Canaán, Baal, que es el mismo Dios en Babilonia, Tamuz,
Y que ese mismo Dios, perdónenme la expresión, quiero que vean aquí el mapa, perdónenme esta expresión un poquito colombiana, ese Dios, falso Dios, de Egipto, de la tierra de Israel y de la tierra de Irak, pasó el charco y ahora está en la mayoría de países en Sudamérica que celebran los carnavales al mismo Dios Toro, solo que le cambian los nombres. ¿Sí se da cuenta? El mismo. Eso sería bueno que usted lo anotara y lo aprendiera para que usted pudiera, cuando lleguen ahorita o otra vez los carnavales, a esos cristianos, disque. Pero ¿por qué no podemos celebrar el carnaval? Bueno, porque Dios está en contra de eso. Y Jehú se levantó. Y Jehú, en Primero de Reyes, Segundo de Reyes, capítulo 10, hace una convocatoria y dice, bueno, vamos todos a adorar a Baal en el templo de Baal que Acab y su mujer Jezabel, que era sacerdotisa de Baal, habían edificado. Pero Salomón también, ¿no? Recuerde que Salomón también edificó en Primero de Reyes capítulo 11 a Astoret, a Baal y bueno, en fin, a cuanto Dios se le atravesó. Y así la gente dice que Salomón fue para el cielo. ¿Cómo la ven ustedes? Y Jehú llama a todos los sacerdotes, los mete dentro del templo y le dice a alguien, saque vestiduras, vístanos a todos, que se note que son sacerdotes. Y además de eso, dijo, ojo, que aquí no haya ningún sacerdote de Jehová. Yo me imagino ese pueblo contento, ¿no? Uy, ahora sí nuestro Dios Baal va a ser el Dios principal y va a sacar a Jehová. Y no sabían que el mismo Dios Jehová había llamado a Jehú. Un paréntesis, no se les olvide, Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 20 en adelante. Elías mató 450 profetas de Baal. Mire esa guerra entre el verdadero Dios y Baal. Volvamos otra vez a Segundo de Reyes capítulo 10. Y Jehú, que aquí no haya ningún profeta de Jehová. Y cuando Jehú, dígame Ramoncho. Me regala la cita anterior, la de Primera de Reyes. Primero, mi amigo, no es primera, recuérdenlo. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 40. Y cuando Jehú, volvamos otra vez a Segundo de Reyes, cuando Jehú ve que ya están todos los de Baal, envía a las tropas y asesinan a todos. Esa fue la manera en que Dios exterminó el culto a Baal en esa época, ¿no? Porque después sigue. ¿En qué versículo quedamos, mi hermana Lisset? ¿O está ocupadita? ¿Sí? Versículo 28. Hermana Marle, ayúdeme a la hermana Lisset si es tan amable, que debe estar ocupada con el bebé. Oca. Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 28. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Ay, Señor, esperen ahí un momentico. Ay, Señor. Yo no haciendo bien. No, yo no digo nada porque es que nosotros somos igualitos, hermano. De verdad. Esto que días me hizo llorar. Miremos aquí algo.
Miremos aquí. Estamos hablando que Jeroboam, el primer rey de las 10 tribus de Israel dividida en el 931, y estamos hablando de Jehú en el 841, 190, ¿qué? 110 años de diferencia, no, 90 años o 110, porque es que va restando, 110 años, sí, no, 90 años de diferencia, 90 años, y el pueblo sigue pecando, y el pueblo sigue cayendo en el mismo error desde Moisés, desde Egipto, el mismo error. Y no voy a decir nada porque cayendo en el mismo error, con la Coca-Cola, después de 40 años, y sigue con el mismo error. Y yo, Señor, sí, perdóname, Señor, perdóname, deja la Coca-Cola. No se ríe mucho los Dari que andan tomando tinto. Pero es que el tinto no le hizo el daño que me hizo a mí la Coca-Cola, y el Señor me decía, ¿y usted sigue tomando de 3 Le 5 días? le digo algo. Dígame. Yo no estoy tomando tinto, porque a mí el tinto me pone así como una cucaracha, así. ¿Sí? Yo no puedo tomar tinto, no, señor. Ah, entonces ni pude nunca fumar cigarrillo, ¿no? Ok, le altera los En nervios. mi época yo lo compraba porque era Marlboro, ¿no? Y estaba de moda que, hola, ¿tiene un cigarrillito? Y yo no, ay, sí, y sacaba la cajetilla para brindarle a alguien, que yo sacaba uno y lo prendía y quedaba como una cucaracha. Ajá. No pude fumar, ni pude tomar tinto, ni trago. Ahí está, Se le de las que me perdí. se le alteran los nervios. No, no se perdió nada. Eso no tiene ciencia. Pero ¿para dónde voy? Una pregunta con mucho amor a todos. ¿Quién de nosotros sigue cometiendo el mismo error después de tantos años en caminar en Cristo? Se lo voy a decir, todos. Tranquilo, que eso no es solo de Israel, es de todos. Pero si ustedes se dan cuenta, hay un personaje en la Biblia que no es Jesús, que a mí me llama la atención, que ese personaje nunca cometió 2 veces el mismo error, y es el rey David. Usted se da cuenta que David es una cosa seria y es un mal tipo. David fue un mal hombre, pero David nunca cometió el mismo error 2 veces. Pero aquí vemos que oído, léalo por favor, Jehú, versículo 29, exterminó en el 28 la casa Baal, pero aún así dejó en pie 2 becerros. No terminó el trabajo. Y voy a decirles esto con mucho amor, no se vayan a sentir aludidos. Y a mí me llama la atención que el Señor comienza el trabajo de gente de la escuela, ¿no? Comienza el trabajo, y listo, llegó la persona. Y de pronto llegó la esposa. Bien, ya vamos con 2, ¿no? O el marido, ya van 2. Y de repente, ¡prum!, se metió el hijo, y ¡prum!, se metió la hija. Bueno, gloria a Dios, ya vamos bien, y ¡prum!, se desaparecieron. Porque como ya estamos la familia, vamos a montar nuestra propia iglesia. Ay, Señor. ¿Por qué no podemos permanecer unidos? Ya se le llenó la cabeza y ahora ya van a armar su iglesia. Y eso me da tristeza, darme cuenta que siempre caímos en el mismo error, aunque estamos conquistando, ¿no? Hey, estás en la escuela, ya naciste de nuevo, vas bien, ya llegaron tus hijos, está llegando la familia, ¿para qué te vas? ¿Para qué te vas? Siga, persevere. No, ya te doy la palabra, Ramón. Mire, esto es triste. Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam. O sea que Jehú, aunque mató a Jezabel, mató al rey de Judá, al rey de Israel, exterminó la casa Baal, seguía adorando toros. Solo que esos toros no tenían el mismo nombre que este otro toro. Dígame, Ramoncho.
Hermano, eso tiene alguna relación con esa infidelidad del hombre hacia hacia nuestro gran Padre, hacia Adonai. Tiene que ver con alguna relación del hombre de algún afán, o sea, alguna afán mediática en el sentido de que, por ejemplo, que hay personas que están esperando un milagro, pero resulta que a veces un milagro es estar en disciplina. Por ejemplo, coloco un ejemplo cortico, por ejemplo, no podemos alimentarnos de tal cosa porque esa cosa nos hace daño. No puedo comer grasa, digamos. Entonces la gente a veces quiere seguir comiendo la grasa, pero está esperando que otra cosa venga y le elimine la grasa del cuerpo. Sí, ¿Sí me sí, sí. entendió? Claro. Algo así, por ejemplo, no puedo, entonces esa infidelidad del ser humano es por algo mediático, por ejemplo, podría ser, o no sé si de pronto la palabra dice algo acerca de esa infidelidad. Por ejemplo, que yo estoy enfermo de ¿qué le digo yo? Yo estoy enfermo de cualquier otra enfermedad, Del ¿sí? azúcar y Pero sigo resulta que tomando esa gaseosa y enfermedad... torta. Sí, sí, exacto. Y entonces esto, saben que la mayoría de cosas es porque tienen que controlar ciertas cosas de los alimentos y no son capaces de dominar su carne. Sí, Sí, porque la carne les dice, no, tengo sí. que comer, tengo que hacer, tengo que... La Biblia lo habla y el apóstol Pablo lo explica excelentemente en Romanos capítulo 7. Usted se va a Romanos capítulo 7 y va a entender todo enseguida cuando Pablo dice desde el versículo, lo pueden leer, desde el versículo Romanos 7, desde el versículo 7 hasta finalizar. El pecado vive en mí. Y hay una parte donde dice Pablo, queriendo hacer lo bueno no lo hago. O sea, quiero servir a Dios, pero hay algo que vive dentro de mí que me lleva al pecado. Y eso se llama la carne. Entonces la solución es fácil. ¿Cuál es la solución? No, capítulo 8 de Romanos. No viva en la carne, viva en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es practicar el BOA, Biblia, oración, ayuno y vigilia. Ande matando la carne. Entonces ahorita que vienen los 3 días de ayuno, la hermana Lichi me dijo, vamos para los 3 días de ayuno porque vamos a matar esa carne. Le vamos a dar duro. Pero viene después otra persona y dice, no, es que yo no puedo. Por eso es que te gobierna la carne. Y recuerden ustedes el lema de nuestros ayunos. ¿Recuerdan el lema o no? Carne, se te acabó el reinado. Y nosotros ayunamos 2, 3 veces al año, 3 días, 4 días, para que la carne mengue, para que no seamos, perdóneme la redundancia, carnales. A mí aquí hay algo que me produce literal tristeza. Un tipo como Jehú, que hermano va para adelante, y ese no se pone con medias tintas, ¿no? Moche de la cabeza, se la mochó, en sentido figurativo, retórico. Mátela, mátela, mátelo, mátelo, extermínelos, extermínelos, pero no pudo con el de su corazón. Y andaba matando dioses, sacerdotes del dios Torito. Pero siguió pegado a los 2 toros de oro que Jeroboam colocó en Dan y en Efraín. Y muchos somos así. Nos da resultado, venimos a la escuela, la cosa va bien, estamos creciendo, pero siempre por allí hay algo que no quitamos. Como por ejemplo el no madrugar. Uy, eso sí le es difícil a la gente. Y ese solo madrugar a estudiar, note que en la noche nosotros aprendemos historia y muchas cosas, pero el de la mañana es más profundo, en el rema, en lo que Dios quiere para nuestras vidas, la mañana es más profundo.
Y en la mañana viene poca gente. Y de lo que se pierde. Pero por una razón. ¿Cuál? Les queda grande madrugar. El secreto. Uno, el ringtone. Ese es un secreto mío. El ring que me despierta me recuerda que debo vivir gozoso. Y el segundo secreto, en menos de 20 segundos estoy mojándome en el baño, echándome agua y quitándome el sueño. Se me fue. Enseguida, brum, me baño, brum, jabón y chao, se me fue el sueño. Porque créamelo, hermano, créamelo, aquí delante del Señor le soy sincero. Yo me demoro 5 o 10 segundos en la cama más y no me levanto. Porque la carne empieza a decir, ay, diga que se fue el internet. Ay, que no haya luz. Ay, esto y lo otro, que usted está enfermito. Nadie le va a decir que no. Y el Señor enseguida aparece el ringtone que dice, te doy gracias, mi Señor, por brindarme tu perdón. Me has llenado de alegría y me diste salvación. Y eso me recuerda que tengo una responsabilidad como siervo de Jesucristo y que no se me olvida que Él me rescató. Si yo duro 10 segundos, no hay clase, créanmelo. Me levanto enseguida. Pero yo aprendí el secreto que tengo que pelear ¿con quién? Con el monstruo que vive dentro de mí. Mire, la carne es más peligrosa que el mismo diablo. Porque el diablo no va a estar detrás de tuyo a cada rato. Él tiene cosas más importantes que hacer. El diablo no es omnipresente, el diablo no sabe tus pensamientos, en cambio tu carne sí. Tu carne va contigo para donde tú vayas y él conoce lo que tú quieres. Le voy a dar la palabra a Ramoncho y después a Luz Dari. Diga, Ramoncho. Entonces, en definitiva, todo lo que tenga que ver con adoración a cualquier idólatra es cuestión de la carne, no más. O sea, por ejemplo, en el caso de las enfermedades. Bueno, en la carne tiene mucho que ver, pero bueno, yo tampoco le echaría la culpa a otro. Sí es culpa de nosotros. Pero el pecado habita ¿dónde? En nuestra carne. ¿Qué tiene usted que hacer? Castigar. Y ahí a mí me llama la atención que Dios inventó 2 maneras de castigar esa carne y es lo que más nos gusta: dormir y comer, vigilia y ayuno. Y es lo que más nos gusta. No sé quién ustedes, podría equivocarme, pero ¿quién de nosotros dice tuviera tanta plata para dormir todo el día y no salir a trabajar y comer? Entonces llega un momento en donde usted está tan cansado que dice, no, me toca salir a trabajar porque no hay dinero. Pero si yo tuviera dinero, me tomaría una semanita de dormir y comer. Es lo más rico que hay. Es lo que más nos gusta. Y el Señor lo atacó. Luz Dari, ¿qué quieres decir? Bueno, sí, eso es verdad que lo único que no puede leernos el diablo es el pensamiento. El pensamiento lo lee solamente Dios. Amén. Cuando uno ya dice las cosas, el diablo las escucha y se mete. Yo viví una situación tan difícil cuando estaba empezando, y era que yo decía, me voy para un día aquí en Panamá. Nos pusimos de acuerdo todos porque íbamos a ir a la iglesia, es decir, no sé, ya empezaba como las cosquillitas allá, las maripositas que nos vamos a convertir, ¿qué tal? Y nos pusimos de acuerdo, bueno, todos nos vamos a reunir a tal hora porque nos vamos para la iglesia y tal. Y se armó una zampablera a esa hora que no sabíamos el uno del otro dónde estaban ni queríamos saber, y se dañó todo. Y así sucesivamente íbamos. Y cuando ya se llegaba la hora de ir, algo se presentaba y yo no podía ir. No podía, o sea, se me dañaba todo. Entonces, de repente llega alguien que me estaba como hablando de eso y me dijo, usted no venga, vamos a ir. Váyase, salga callada, usted es la única que sabe en su mente para dónde va. Y entonces llegué a la primera vez y me fui, y cuando llegué a la iglesia sentí un miedo y no pude entrar. Sentí miedo de entrar a la iglesia y dije, no, yo no entro ahí, y no, me pueden matar. Entonces pasé derecho.
Entonces un día cualquiera y me fui con toda la intención y me metí de una. Y allá llegué, pero me tocó no decir nada, porque siempre que decía, se armaba la de Troya y se desbarataba todo. El diablo no me puede leer la mente. Lo que oye usted, sí lo oye y lo desbarata, porque ese es el oficio de él. Por eso se recomienda que la palabra de Dios se lea duro en la casa. Yo la voy a leer duro, porque el diablo está ahí, se va a quemar y se va a tener que ir, porque ahí no es el lugar de él. Eso Ok. es. Y que el pecado está siempre en uno, eso dígamelo. Y entonces ahí en ese momento no es el diablo el que le está diciendo, hágalo, es la carne que le está pidiendo. Y si es verdad, oiga, ¿y quién no va a ver? Pues diga esto, diga lo otro, saque excusas, invente. Entonces, Ok. si es la carnecita, entonces sí hay que darle duro. Sí, hay que darle duro a la carne. Y la manera de darle duro es vigilia y ayuno. ¿Quiénes van a estar los 3 días de vigilia? Los Ahí está espero. el problema que siempre que digo que voy a hacer ayuno de 3 días, me da miedo terrible, me voy a morir de hambre. Va a ser primero y tranquila que después viene el segundo. Y si no, háblese ahí con Marlecita, que ella le dice cómo también pasó por las mismas y ya lo logró. Ramoncho, ¿tenía algo que decir? Sí, hermano, esto quería hacer una pequeña pregunta. De pronto me salgo un poquito del tema. Esto, el Dios, un Dios que adoraban, no sé de dónde salió o de qué parte salió, que fuera el que me sanara las enfermedades, que sane las enfermedades, por ejemplo, como decir, Sí, hoy sí, 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 actualmente, sí, por sí. ejemplo, como José Gregorio, por ejemplo. Sí, aquí en la costa hay un ídolo, San Benito creo que le llaman. Y hermanos, salen buses de aquí, de Ciénaga, de Santa Marta, de Barranquilla, pero repleto de gente para ir allá. Yo recuerdo en Duitama, el primer domingo del mes, me iba mucho a trabajar a un lugar que le llamaban Morcá y subía gente a adorar a la Virgen de Morcá por montones. Tenemos también al Divino Niño, el del 20 de julio. Ese hace milagros de sanidad. Claro, la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. Recuerden ustedes que Moisés lanzó la vara, se convirtió en serpiente, y James y Jambres, los hechiceros de Faraón, también lanzaron la vara y se volvieron 2 serpientes. Pero la de Moisés se comió esas 2 serpientes. Moisés convirtió el agua del río en sangre en frente de Faraón y también los hechiceros lo hicieron. Moisés llamó a las ranas y también los hechiceros lo hicieron. Pero al finalizar ya de la del tercer, ¿cómo se llama? Plaga, ya no pudieron hacer. Entonces, también imita. Y que el diablo te sane, claro. Y que el diablo te dé riquezas, claro. Y que le haga un pacto y usted vaya a la montaña de Sorte, por ejemplo, que esa montaña de Sorte es impresionante. Que vaya usted a Haití, que usted vaya a Sudán y encuentre manifestaciones diabólicas sobrenaturales, lo existe, donde resucitan muertos y espíritus demoníacos están dentro de esos zombies, se les conoce como zombies, y son reales y sirven a los sacerdotes del vudú. Eso es real. El problema, Ramón, ya te doy la palabra, no es que sea real. El problema es el precio con que vas a tener que pagar. Voy a decir algo con mucho respeto. ¿Quiere llenarse de plata? Monte un prostíbulo. Pero lo que le va a venir después, las maldiciones que le van a venir a usted, a sus hijos y a sus generaciones, por montar un prostíbulo, es cosa seria. ¿De qué sirve, dijo el Señor, ganar el mundo y perder el alma?
no sirve de nada. Le doy la palabra a Ramón y después la hermana Lutari. Dime, Ramón. Sí, lo que yo quería es de pronto saber si la palabra nos habla de dioses así, digamos, o sea, exacto, por ejemplo, por ejemplo, así como le acabé de nombrar, digamos, que José Gregorio, digamos, que así como acabamos de estudiar el Baal, ¿sí? Que de dónde salió su hijo y cómo lo llamaron en Egipto, cómo lo fueron llevando de un lado para otro lado hasta que saltó la charca y llegó aquí a América. Por ejemplo, los griegos, los romanos tenían, ¿sí? Bueno, Pues nosotros acabamos de leer en Segundo de Reyes capítulo 1, ustedes pueden leer la muerte de Ocosías, ¿sí? Y dice que en el versículo 2 que Ocosías cayó por una ventana y él envió mensajeros y consultaron a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Y Dios se le apareció. Segunda de Reyes, ¿qué? Segundo de Reyes 1, ¿sí? Y Dios entonces envía a Elías y Elías le dice, ¿acaso es que no hay Dios de Israel para que consulte usted a otro Dios y lo va a sanar? Eso está minado por montones, no solamente de salud, de riqueza, de muchas cosas, ¿sí? Pero repito, el único... Si hacen cirugía de todo eso, Claro. Igual. A ver, lo que pasa es que nosotros no hacemos, o sea, nuestro trabajo no es hablar de eso, ¿sí? Nuestro trabajo es hablar de Jesucristo. Y lo interesante es que Jesucristo, antes de sanar a las personas, primero les perdonaba los pecados. En cambio, estos demonios, porque no son dioses, son demonios. José Gregorio Hernández es un demonio. Estos demonios, pues te van a pedir el alma. Te sano ahorita, pero tu alma va a ir a parar al infierno. Luz Dari. Hermano, lo que pasa es que sí es bueno aclarar estos temas porque hay mucha gente, inclusive cristiana, que dicen, ay, el Señor dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces se van a los demonios, a esos demonios, porque son demonios. Ningún muerto va a venir a hablar traen espíritus ahí, pero el que viene es el diablo. Y le va a hablar igual a su papá. Sí era. Esto es importante, porque hay mucha gente cristiana que aún consulta a eso. Y bajo el pretexto, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es una palabra que la utilizan, que el Señor lo dijo. Entonces dicen, bajo este pretexto van y consultan a eso. Lo que no saben es que detrás de eso está, si el diablo, el demonio se está diezmando, se lo puede llevar el mismo día, lo puede matar. Si diezma, lo entrega a usted como diezmo. Y otra cosa, él le va a hacer el favorcito, pero no va a ser gratis. El alma suya se la vendió al diablo. Usted ya está allá. Entonces son cosas que sí se deben tratar porque aún hay gente que sigue en la ignorancia. Y bueno, y hablando un poquito de los negocios ilícitos que uno cree que como necesita plata lo voy a hacer. No, yo conocí una familia que no estaba mal, tenía su casita, tenía su carrito, su trabajo, y se metieron a vender droga. Droga. En todo caso, el castigo que les vino fue que el hijo mayor de ellos empezó a consumirla. Y cuando ellos se dieron cuenta que su hijo era consumidor, porque no se habían dado cuenta, dejaron el negocio, pero el chino se les perdió en la droga. Qué castigo tan grande que tenga que pagar uno con su mismo pellejo los errores que comete en la vida. Porque eso no se queda así, eso viene en la cobranza y tú. Claro, lo que siembras recoge. Si existen cristianos que van y dicen, ayúdate que yo te ayudaré, es porque nunca han leído la palabra. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Y son cristianos, bueno, ni son cristianos. Yo no creo que un cristiano verdadero consulte a los muertos, porque Deuteronomio 17, 18, si no estoy mal, lo prohíbe. Pero aquí vamos a terminar entonces rápidamente, terminar el texto. Nótese algo. Versículo 29 en adelante, por favor. Vamos a terminar, faltan 6, 7 versículos nada más. ¿Qué dice el 29? 29 de Segundo de Reyes 10.
Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en Hermana pie Marre, los becerros. hermana Marre, qué pena interrumpirla. Vamos a hacer algo. Dejemos hasta aquí, porque aquí viene un tema importantísimo mañana. Vamos a dejar esos últimos versículos para masticarlos mañana. Vamos a dejar hoy la historia de Baal. Apréndansela, por favor, que tiene otros nombres como Apis, como Tamuz. Si pueden buscar más nombres, ustedes los van a encontrar en todo el mundo hoy. El dios toro. Hay diferentes dioses animales que les piden milagros y los hacen. Pero el problema es el precio a pagar. Dijo Pablo, Señor, sáname, y Dios no lo sanó. Le dijo, bástale con que le salve el alma. La diferencia de esos dioses al nuestro es que esos dioses hacen lo que tú quieres, pero porque van tras de tu alma. En cambio, nuestro Dios no hace lo que usted quiere, Él hace lo que Él desea, porque también va detrás de tu alma. La diferencia es quién sirve a quién. No son esos demonios sirviéndonos a nosotros. Somos nosotros sirviendo al único y verdadero Dios. Los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga. Nos vemos en la noche o mañana.